Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy tenemos una entrevista muy interesante con un historiador sobre salud mental y las cosas que han ido aconteciendo a lo largo de la historia que quizás no recordemos o no sepamos. Así que vamos a dar paso a Andoni Román, que es un gran historiador. Hola Andoni, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, Pablo. Bueno, primero de todo, encantado de estar aquí. Soy Andoni Román, soy historiador por la Universidad del País Vasco. Bueno, te cuento un poquito de mí. Estoy ahora mismo cursando un máster de documentación histórica y hace nada he acabado de realizar un pequeño proyecto de investigación para la Diputación Foral que se publicará pues en unos 2 meses o así sobre historia militar en Álava. La verdad que estar invitado aquí para mí es una oportunidad increíble porque soy muy fan de la psicología, me gusta mucho y me ha resultado muy interesante el indagar un poco, investigar sobre estas preguntas que me has preparado. Pues nada, pues vamos a ello. Vale, Andoni, comenzando un poco con la entrevista, me surge mucho la curiosidad de qué métodos estrambóticos o crueles se han usado en el pasado para tratar trastornos mentales. No hablo solo de la Inquisición, sino que la imagen que se tiene en el imaginario colectivo es de que los tratamientos previos antes de la medicalización de la salud mental eran pues prácticamente grotescos. ¿Qué me puedes decir ante eso? Vale, pues a ver, para contestar esta pregunta, hacer como un recorrido más o menos cronológico para seguir como un hilo argumentativo. Podríamos empezar por la historia egipcia. Sabemos que los egipcios utilizaban, tampoco diría unos métodos crueles, pero bueno, sí que utilizaban eso, la sugestión, porque digamos que este tipo de patologías las achacaban a como presencias no demoníacas, pero sí como a un carácter más bien espiritual. Luego podríamos pasar a la Edad Media, que es muy famoso el libro Malleus Maleficarum, que es una recopilación de brujería, de presencias demoníacas, digamos que es la más completa, que se escribió aproximadamente en el siglo XV. Y este libro, esta doctrina, digamos, para combatir a las presencias demoníacas, ya que en la Edad Media también se le achacaba estas patologías a un tema espiritual, a un tema de presencias malignas, se utilizaron pues los exorcismos, lobotomías incluso también hay un famoso cuadro, una famosa pintura del siglo XV de la extracción de la piedra de la locura. O sea, había teorías de todo tipo, ¿no? ¿Y qué era la piedra de la locura? La piedra de la locura, digamos que se pensaba que ciertos individuos también estaba ligado a presencias malignas, digamos que a un alejamiento de la gracia de Dios, por así decirlo, y sería como una especie de componente que irrumpía en la moral de las personas. Entonces, lo que no se sabe es si se llegó a aplicar realmente este tipo de extracción, pero sí que tenemos algunos como testimonios o incluso pinturas sobre esta cirugía, por así decirlo, pero lo más seguro es que fuera algo teórico, más que algo que se hubiera llegado a aplicar. Y luego yo pasaría al periodo contemporáneo ya, o siglo XVIII, antes de la contemporaneidad, donde se utilizó bastante ampliamente la hipnosis para intentar erradicar este tipo de enfermedades que se desconocían, que todavía se asociaban a eso, un componente más bien espiritual, no tanto psicológico de salud mental. Y luego ya a partir del siglo XIX, que se desarrollaron la disciplina de psicología, digamos que nació alrededor del siglo XIX, por así decirlo. Sigmund Freud, el médico y neurólogo, contribuyó mucho al avance de la psicología como una ciencia. Y ya se empezaron a utilizar nuevos métodos que sí que eran muy fuertes, por así decirlo, que sí que serían bastante lo que has dicho tú, estrambóticos, como sería el electrochoque. El electrochoque se sigue utilizando hoy en día para las depresiones muy recidivantes y que no remiten con nada, y el electroshock, que obviamente ahora se hace con la persona dormida, va bastante bien, dicen. Sí, claro, pues electroshock, como bien dices, antes se aplicaba con la persona totalmente despierta. Entonces, puedo entender que podría ser algo, no sé si doloroso, pero bueno, algo bastante, tal vez traumático para el paciente. Bueno, no recuerdo si se hacía con todas las personas despiertas, pero seguro que alguna vez pasaba eso. El tema, por ejemplo, de las lobotomías, sí que tuvo su auge en los 50, ¿puede ser? Sí, creo que recordar que sí, que en los 50 volvió a haber como una especie de auge de esta práctica,
pero se extendió sobre todo en torno al la época de la Edad Moderna, más o menos, que tenemos como este auge de la ciencia, del método científico, pues era una nueva forma de intentar, entre comillas, curar tipo de Sí, patologías. pero las consecuencias, por ejemplo, las lobotomías, que era arrancar un cacho del cerebro, la prefrontal, no, la orbital, que creo que metían los elementos quirúrgicos a través de la órbita del ojo para arrancar un cachito del cerebro, conseguían que la persona se quedase muy tranquila, pero anulaban la voluntad prácticamente. Con lo cual las consecuencias no justificaban el uso, yo creo. Sí, además que seguramente tampoco tenían unos medios de anestesia muy avanzados, digamos, se utilizaba el alcohol, básicamente, se emborrachaba, prácticamente se emborrachaba al paciente, pero igualmente seguramente sufriría de unos dolores terribles. Vale, la siguiente pregunta que te quería hacer es si ha variado mucho la conceptualización y el uso de las drogas en general a lo largo de la historia de la humanidad. La respuesta rápida es sí. Voy a hacer lo mismo, un recorrido más o menos cronológico. En la prehistoria, yo no soy prehistoriador, pero bueno, digamos que en la prehistoria sabemos que ya desde que el ser humano se cruzó en algún momento con el neandertal, que es el ADN, el componente del ADN neandertal, lo que hace que los seres humanos seamos adictos a ciertas sustancias o a las sustancias en general, los seres humanos seguramente ya utilizaron algún tipo de droga o lo que fuera, seguramente para componentes más bien rituales. Se ha hablado mucho de figuras. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.